De acuerdo. Vean, el 20 de agosto ocurrió algo verdaderamente inexplicable. Dirigimos el James Webb, nuestra herramienta más potente, hacia un objeto que habíamos catalogado como Oumuamua. Presumíamos que se trataba de una roca interestelar más, nada fuera de lo común. Pero los datos que recibimos resultaron ser absolutamente asombrosos. Las leyes físicas parecían negarse a funcionar. Comencemos por la distancia. Este objeto se encuentra a 6 unidades astronómicas del Sol. Allí hace un frío extremo. Cualquier cometa a tal distancia debería ser meramente un bloque helado y desprovisto de vida. Sin embargo, este cuerpo está activo y emite dióxido de carbono, no agua. Además, lo hace en una proporción de 8 a 0. Una proporción de 8 a 0. Ninguna cometa se comporta así. Es sencillamente absurdo. La física de este proceso escapa a toda comprensión. Continuemos. La coma, es decir, la nube que rodea al objeto, está compuesta exclusivamente de gas, sin una sola partícula de polvo. Normalmente, una cometa es un cúmulo sucio que dispersa escombros a su alrededor. Esto, en cambio, es como si alguien hubiera abierto una válvula de gas, una expulsión muy precisa y controlada. Pero aquí viene lo verdaderamente desconcertante: el níquel. El Webb registra una señal potentísima de níquel, y esta se intensifica a medida que el objeto se acerca. Pero de hierro, nada en absoluto. La señal es constante, como si sencillamente no existiera. Comprenden, en la naturaleza, el níquel y el hierro siempre van juntos. Es prácticamente una ley. La proporción es de aproximadamente una parte de níquel por 15 de hierro, en todas partes, en cualquier asteroide, en cualquier cometa. Y aquí, la proporción de níquel a hierro es de 40 a 0. La naturaleza no funciona así. Para separar estos dos metales se necesita tecnología, se necesita inteligencia. Y este cuerpo lo hace simplemente a la deriva en el espacio y se está acelerando. Registramos una aceleración de 0,2 metros por segundo al cuadrado en 3 días. Para un objeto del tamaño de una ciudad, y su diámetro es de 11 kilómetros, esta es una cifra colosal. No es el viento solar, está demasiado lejos. No son las eyecciones de gas. Estas no podrían proporcionar un impulso tan constante y uniforme. Y la aceleración no es continua. Se produce en impulsos microscópicos, algo se enciende y se apaga en su interior. Y la guinda del pastel: el objeto pulsa. Cada 7,2 horas se vuelve más brillante. No voltea como un fragmento aleatorio, sino que brilla con la precisión de un mecanismo de relojería, como un faro. Así que descartemos todo lo que no encaja. Esto no es una cometa. Cuando descartas todas las explicaciones naturales, solo queda una: es tecnología. Es un mecanismo. Quizás sea solo un vestigio. Una nave milenaria, a la deriva durante miles de millones de años, pero funciona, se acelera, separa metales, emite señales. Y aquí está. Y por primera vez, estamos observando un mecanismo alienígena en funcionamiento. El hecho de que nos hayamos visto obligados a activar el modo de emergencia del Webb dice mucho. No es solo un procedimiento técnico. Es el reconocimiento de que nos hemos topado con algo que no deberíamos haber visto. Y esto lo cambia absolutamente todo. Mientras los datos de aceleración generaban encendidos debates en los observatorios, surgió un nuevo flujo de información, aún más difícil de ignorar. La curva de luz era antinaturalmente suave. Los datos fotométricos del telescopio Gemini y del telescopio espacial TESS revelaron un aumento periódico en el brillo de Oumuamua cada 7,2 horas. Por sí solo, esto no habría sido algo extraordinario. Muchos cometas y asteroides giran, reflejando la luz solar con patrones repetitivos. Pero esto no era una rotación caótica. Los picos de brillo eran demasiado puros, demasiado precisos. No se desvanecían gradualmente, ni parpadeaban de forma irregular, como lo haría una roca de forma irregular al girar. Aparecían y desaparecían, como un faro, encendiéndose y apagándose con intervalos perfectos. Incluso cuando las eyecciones de gas se intensificaron y el objeto aceleró, este ritmo lumínico se mantuvo inalterado.
mantuvo su ciclo como un metrónomo. Esta estabilidad apuntaba a algo mucho más estructurado, algo que no simplemente reaccionaba al azar a la luz solar, sino que actuaba con precisión milimétrica. Algunos teóricos sugirieron que podría tratarse de una vela solar, una gran estructura reflectante diseñada para capturar la radiación solar. Tal sistema podría explicar teóricamente tanto la aceleración como el carácter regular de los destellos. Otros propusieron una plataforma giratoria con paneles planos, pero todos coincidieron. El comportamiento no se correspondía con ningún objeto natural conocido. No era una rotación. Era una señal, un impulso mecánico. Y en cada pasada, susurraba el mismo mensaje a los instrumentos que observaban desde la Tierra. No soy lo que crees que soy. El momento en que todo cambió no se debió al objeto en sí, sino a las personas que lo observaban. El 20 de agosto, a las 21:05 GMT, los observatorios terrestres enviaron un mensaje alarmante al centro de control del Webb. Los datos espectrales que llegaban de otros telescopios eran imposibles de ignorar. Las eyecciones de CO2 se disparaban, las lecturas de metales aumentaban, y la repentina curva de velocidad desafiaba cualquier explicación gravitatoria. Fue entonces cuando sucedió. Una operación de emergencia, un protocolo extremadamente raro que interrumpe todas las observaciones programadas y redirige el telescopio espacial James Webb con su misión a largo plazo para investigar una única anomalía. Es un paso que quema tiempo precioso, combustible y presupuesto, y solo se ha aplicado unas pocas veces desde el lanzamiento del telescopio, y nunca antes a un objeto interestelar. En cuestión de minutos, una cadena de comandos de operación pasó por encima del comité de programación de proyectos y aterrizó directamente en el escritorio del director científico del proyecto. La aprobación tenía que ser unánime, y se obtuvo. El Webb se reorientó, sus instrumentos se recalibraron, y a las 21:17 GMT se enfocó en Oumuamua, con el instrumento NIRSPEC. Lo que llegó en esos primeros paquetes de datos no fue simplemente extraño, fue histórico. Los espectros mostraron una huella no helada de cometa, mostraron una química de carbono tan extrema, tan volátil, que en comparación, cualquier cuerpo conocido del sistema solar parecía ordinario. La decisión de pasar a modo de emergencia no fue solo una elección científica, fue una alarma silenciosa. El telescopio más avanzado jamás construido acababa de pausar todo el cosmos para perseguir una máquina. Cuanto más profundamente se adentraban los científicos en los datos del Webb, más difícil resultaba encontrar algo familiar. La proporción de dióxido de carbono a agua era completamente errónea. Pero fue el perfil metálico lo que destrozó todas las convenciones. En cada cometa, en cada asteroide, en cada meteorito jamás estudiado, el hierro y el níquel viajan juntos. Nacen en las mismas fraguas estelares, unidos por la física y fundidos en explosiones antiguas. La proporción puede variar ligeramente, pero la asociación es absoluta. Pero no aquí, en Oumuamua. El níquel estaba por todas partes, y el hierro había desaparecido. No disminuido, no enmascarado, desaparecido. Cada prueba dio un resultado negativo. Los equipos del espectrógrafo ultravioleta volvieron a comprobar más de una docena de líneas de hierro conocidas. Ninguna apareció. El níquel, por el contrario, iluminaba el espectro como un foco. Las longitudes de onda se alinearon en 3,415, 3,524, 3,769 angstroms y así sucesivamente, destacando nítidamente contra el ruido. El único proceso conocido capaz de lograr tal separación en un laboratorio implica química de alta energía, presiones industriales y control preciso. El equipo propuso una explicación: la presencia de níquel carbonilo, un compuesto volátil que se evapora a solo 43 grados Celsius. Pero incluso esta molécula es rara y no explica la ausencia total de hierro. El resultado fue una huella espectral que no se parecía a nada natural, ni siquiera a Borisov,
ni a Oumuamua. No se parecía a nada. La composición química estaba tan distorsionada, tan intencionada, que incluso las voces más conservadoras comenzaron a preguntarse: ¿qué lugar, qué mundo o qué tecnología podrían haber creado esto? La parte más extraña de este misterio en desarrollo no proviene del espacio profundo. Viene de la Tierra, de museos, tumbas, textos antiguos que hablan del hierro de los cielos. Los egipcios lo llamaban el metal de los cielos. Una hoja enterrada con el faraón Tutankamón contiene casi 11% de níquel, imposible de forjar con herramientas antiguas, pero que coincide perfectamente con la huella química de los meteoritos. Los escribas babilonios escribieron sobre estrellas fugaces y piedras ardientes, siempre asociadas con presagios de guerra y destrucción. Por todo el antiguo Oriente Próximo aparecen artefactos de élite, anillos, cuentas, dagas, fabricados con metales más ricos en níquel que cualquier mena terrestre. Metales que cayeron, destellaron e inspiraron temor y reverencia. Y ahora, en 2025, volvemos a mirar al cielo y vemos la misma firma. Mucho níquel, nada de hierro, ninguna fuente conocida. La estructura de cristal vidriado de Wittmannsstatten, que solo se forma en metal hecho en el espacio, grabada en reliquias más antiguas que las ciudades. Historiadores y físicos se plantean ahora una pregunta que nadie se había atrevido a hacer antes. ¿Y si estos artefactos no fueran simplemente fragmentos de meteoritos, sino evidencia de contacto? ¿Y si estos metales no fueran solo escombros de estrellas, sino fragmentos de algo que vino antes y ya pasó? ¿Y si Oumuamua no es solo la siguiente anomalía, sino el siguiente capítulo de un libro muy antiguo que apenas hemos empezado a leer? Mientras los científicos seguían analizando el escape rico en níquel y las eyecciones abundantes, un investigador del Instituto Tecnológico de California notó algo preocupante oculto en los datos térmicos. En los patrones de brillo de Oumuamua se escondía un sutil pero persistente ritmo electromagnético, un pulso de frecuencia demasiado regular para ser aleatorio, pero demasiado débil para ser una transmisión intencionada. Los sensores del web lo detectaron, pero inicialmente lo atribuyeron a ruido instrumental. No fue un error. Cuando los datos de las eyecciones fueron procesados, convertidos en formas de onda audibles, revelaron un ritmo repetitivo. No música, no lenguaje, sino algo aún más escalofriante. Una cadencia matemática, intervalos simples, proporciones de Fibonacci, armónicos geométricos que resonaban con estructuras encontradas en el ADN, en el crecimiento de cristales, en el diseño de arquitectura antigua. La señal no era lo suficientemente fuerte para transmitir a través del cosmos, pero sí lo suficiente como para que cualquier observador cercano pudiera leerla. En otras palabras, era una migaja de pan, una especie de huella cósmica incrustada no en ondas de radio, sino en el propio comportamiento del objeto. Y si nosotros podíamos oírla, otros también podrían. La pregunta no era a quién iba dirigida la señal, la pregunta era quién más ya la había escuchado. Pocos días después de que la operación de emergencia del web captara la atención mundial, geofísicos del hemisferio sur comenzaron a detectar anomalías en el campo magnético de la Tierra, inicialmente atribuidas a fluctuaciones por una actividad solar menor. La verdad se hacía cada vez más difícil de ignorar. En varios lugares de la Antártida, Argentina, Australia Occidental, se registraron idénticos pulsos VLF de muy baja frecuencia, separados por intervalos perfectos de 7,2 horas, que coincidían exactamente con la periodicidad de la curva de luz de Oumuamua. Estos pulsos no seguían el patrón de tormentas solares o descargas de rayos. No provenían de arriba, sino de dentro de la propia Tierra. Y lo que es más, reflejaban la estructura de frecuencia térmica oculta en las eyecciones del objeto. Algo en las profundidades de la Tierra había comenzado a resonar. No fuerte, no furioso, sino rítmicamente, como una respuesta, coordinándose como un diapasón captando el zumbido de una canción olvidada. La idea de que los antiguos sistemas de la Tierra, tectónicos, electromagnéticos, incluso biológicos, pudieran sincronizarse con algo que atravesaba el sistema solar es aterradora. No porque implique peligro, sino porque implica historia. Que no es la primera vez que la Tierra quizás
ya ha escuchado esta frecuencia antes y que lo que dormía acaba de recordar. Si se traza el curso de Oumuamua desde su vector de entrada hasta su trayectoria de salida prevista, se revela algo casi demasiado perfecto. El objeto no se mueve simplemente por el espacio bajo la influencia de la gravedad. Está navegando, está evadiendo. Su camino evita con asombrosa precisión cada cuerpo importante del sistema, deslizándose entre pozos gravitatorios como una nave espacial siguiendo un curso preprogramado. En comparación con las trayectorias cometarias naturales, caóticas, curvadas y gravitacionalmente reactivas, este objeto se comporta con una intencionalidad escalofriante. En simulaciones, los astrónomos cargaron los datos de Oumuamua en modelos de trayectoria utilizados para maniobras gravitacionales planetarias, aquellas que la NASA usa para trazar rutas de sondas interplanetarias. El resultado, una coincidencia del 92,6% con trayectorias de vuelo de ingeniería. Y luego apareció algo aún más inquietante. Al proyectar hacia adelante, su curso cruza un estrecho corredor espacial justo más allá de la órbita de Saturno. Un corredor que, según la teoría de algunos, es la ubicación de un hipotético punto de gravedad cero, o incluso una puerta de Lagrange en la heliopausa exterior. En resumen, el objeto no está a la deriva, se está yendo, y lo hace con un nivel de coordinación que ningún cuerpo natural conocido ha demostrado jamás. Tiempo, posicionamiento, aceleración. Todo apunta no solo a un viaje, sino a una navegación. No a un descubrimiento, sino a la ejecución de una misión. Una misión que parece estar casi completa. Y luego se apagó. Justo cuando el James Webb se preparaba para otra ronda de escaneos de alta resolución, justo cuando el objeto cruzaba la marca de 2,5 unidades astronómicas del Sol. Las eyecciones de Oumuamua, tanto químicas como térmicas, comenzaron a desvanecerse. Las líneas espectrales de níquel se atenuaron. La eyección de dióxido de carbono disminuyó. La curva de luz periódica se aplanó. Y luego, de repente, el objeto cayó por debajo del umbral de detección del Webb. No por distancia ni por obstrucción, sino porque dejó de brillar por completo. Fue un desvanecimiento antinatural. Fue un apagado. Toda la actividad observada cesó en el lapso de 11 horas. Instrumentos de todo el mundo lo confirmaron. Gemini, Subaru, el Very Large Telescope, incluso telescopios infrarrojos terrestres en Chile, registraron lo mismo. Oumuamua se enfrió. El silencio fue instantáneo y deliberado, casi como un acto de camuflaje, o peor aún, como el final de una transmisión. Porque si Oumuamua hasta ahora estaba transmitiendo, emitiendo y reaccionando, quizás no se estaba escondiendo, quizás estaba buscando o activando o probando, y cuando encontró lo que buscaba, simplemente se detuvo, como una máquina apagándose tras completar su protocolo final, dejándonos no con respuestas, sino con la terrible comprensión de que nunca tuvimos el control. Éramos solo observadores de algo mucho más antiguo y paciente de lo que jamás podríamos imaginar. Justo cuando los científicos pensaban que Oumuamua había completado su paso por el sistema solar, algo imposible apareció en los modelos de trayectoria finales. Su curso, que originalmente se esperaba que realizara una maniobra gravitatoria alrededor del Sol y desapareciera en el espacio profundo, se alteró de forma sutil pero significativa. En lugar de continuar hacia afuera, se desplazó muy suavemente de nuevo hacia el sistema interior. No fue una anomalía gravitatoria. Los cálculos fueron precisos. Los vectores lo confirmaron. Oumuamua, ahora silencioso, ahora oscuro, había cambiado de rumbo. Pero no al azar. Su camino corregido se cruzaba con una zona específica entre la Tierra y Venus, una zona conocida por su dinámica gravitatoria estable, pero también, curiosamente, una de las pocas regiones donde varios satélites terrestres habían reportado recientemente interferencias intermitentes de señal. La NASA inicialmente atribuyó el cambio de ruta a un error de observación, pero cuando 3 instalaciones de radar de espacio profundo independientes, Goldstone, Arecibo y el conjunto chino FAST, confirmaron los cambios, todo se dio la vuelta, porque ninguna cometa ajusta su rumbo después de apagarse.
Ningún objeto natural se dirige a una zona de baja detectabilidad, y ciertamente, nada con inteligencia realiza una maniobra con tal intención quirúrgica y calculada, a menos claro que nunca haya tenido la intención de irse, sino de quedarse. Mientras ingenieros y astrónomos se apresuraban a recuperar el contacto visual con Oumuamua, un descubrimiento de tipo muy diferente se estaba desarrollando en un laboratorio del MIT. Allí, en un sistema neuronal de inteligencia artificial, se habían cargado terabytes de datos espectroscópicos de las observaciones del Webb y Gemini, pero no para detectar elementos, sino para buscar estructura, y la encontró. Los patrones de emisión de níquel y dióxido de carbono, visualizados en el tiempo y corregidos por cambios rotacionales, formaban una espiral multidimensional, una estructura en espiral incrustada en la emisión de series temporales. Al principio parecía sin sentido, pero al compararlo con las estructuras biológicas más antiguas de la Tierra, se descubrió un parecido inquietante. No coincidencias perfectas, sino paralelismos geométricos, recursiones, pliegues, proporciones suficientes como para que los biólogos moleculares se detuvieran. ¿Y si Oumuamua no solo estaba expulsando gas? ¿Y si estuviera liberando un armazón biológico codificado? No vivo, no una célula, sino algo más antiguo, algo parecido a una plantilla, una transmisión, no en sonido, sino en química, como una semilla atrapada en ámbar, esperando el entorno adecuado para echar raíces. ¿Y si la Tierra, o Marte, o algún punto preseleccionado en el sistema solar ya estaba preparado para recibir este código? Mientras los investigadores intentaban recuperar el contacto visual, se realizó un experimento de sondeo por radar, seguimiento estándar de objetos de espacio profundo. Pero esta vez algo rebotó, no de la estela de Oumuamua, sino de una dirección inesperada, desde el lado opuesto de la Luna. La señal no era un eco típico, regresó 0,23 segundos antes y con artefactos espectrales que no coincidían con la forma de onda original. Al principio, la anomalía se atribuyó a irregularidades en la superficie, pero luego se repitió una y otra vez. En 3 intentos consecutivos, la señal de eco regresó no solo distorsionada, sino modulada con un patrón específico. Un patrón que tenía los mismos intervalos de tiempo que los pulsos detectados de Oumuamua semanas antes. Fue entonces cuando recurrieron a los archivos de datos lunares y descubrieron algo aterrador. Durante el paso de Oumuamua en 2017, en las mismas coordenadas, se detectaron débilmente modulaciones análogas. El patrón había regresado. No era una cometa visitando el sistema solar. Era un sistema respondiendo a algo que reconocía. Y ahora, con la Luna haciendo eco de frecuencias alienígenas, surgió una nueva posibilidad. Oumuamua no era un invitado no deseado. Era un disparador. Y lo que estaba enterrado bajo la corteza lunar acababa de activarse. 2 semanas después del repentino apagón de Oumuamua, el telescopio James Webb reanudó discretamente sus observaciones de espacio profundo programadas. Pero algo había cambiado. Varios objetivos, cuasares distantes y exoplanetas, mostraban anomalías de fondo, no en las estrellas mismas, sino en el medio interestelar entre ellas. Débiles oscurecimientos rítmicos, fluctuaciones de baja frecuencia. Al sincronizar las anomalías, formaban una serie repetitiva de 7 pulsos seguidos de silencio, luego otros 7. Y cuando los científicos rastrearon estos eventos por coordenadas galácticas, notaron algo escalofriante. Cada línea de visión pasaba a través de un corredor que coincidía con la trayectoria de Oumuamua. La implicación era la siguiente. Oumuamua no solo estaba emitiendo algo, era parte de un repetidor, una cadena, un faro, o peor aún, una cuenta atrás, y ya había comenzado. Si era una advertencia o una activación, nadie podía decirlo. Pero una cosa estaba clara, el evento ya no era local, una serie se había propagado por la galaxia. Y aquí nos encontramos al borde de algo que no podemos ver. Escuchamos ecos de un protocolo que nunca iniciamos, y sin embargo nos responden directamente. Pensamos que estábamos solos porque no oíamos voces. Supusimos que el silencio significaba seguridad y el vacío ausencia. Pero ahora lo sabemos mejor.
El telescopio James Webb no solo descubrió un objeto extraño, registró la finalización del protocolo, la trayectoria impecable, la química de una precisión asombrosa, la frecuencia mantenida con una cadencia insuperable. El Atlas III no transmitía mensajes, sino que ejecutaba una secuencia que alteró la gravedad a su alrededor, una secuencia que resonó con el eco de la Luna, un evento que provocó sacudidas sísmicas penetrando las entrañas de nuestro propio mundo. Y ahora nos encontramos al borde de una verdad tácita, una verdad que se filtra entre las brumas de los informes oficiales y se desliza sigilosamente hacia los observatorios nocturnos. No fue nuestro primer intercambio. Quizás ni siquiera sea un intercambio en sí, pues se asemeja más a una sincronización que a una conversación. ¿Y si el Atlas III no fue concebido para nuestra comprensión, sino para activar algo completamente diferente? ¿Y si su llegada a este lugar no fue una misión de exploración, sino simplemente la culminación de una tarea, la entrega de un código, la verificación de un canal de comunicación, la confirmación de que un circuito latente aún operaba y una vez cumplido, simplemente se quedó en silencio? No se marchó. Se disolvió en la quietud, en el propio sistema, en aquellos rincones que habíamos dejado de observar. Y en esto reside el terror supremo. No en haber encontrado algo vivo, sino en haber sido testigos del fin de una fase en la operación de un mecanismo mucho más antiguo, ejecutando una tarea que ni siquiera somos capaces de empezar a comprender. Y lo que sea que suceda a partir de ahora, todo ello se puso en marcha mucho antes de que fabricáramos nuestro primer telescopio. Suscríbete, pues el próximo objeto no llamará a la puerta, simplemente aparecerá. Activa las notificaciones para no ser de los últimos en enterarte cuando los cielos ofrezcan su respuesta. Comparte este vídeo con aquellos que aún creen en el vacío del cosmos. Y deja en los comentarios tu opinión. ¿Representa el ATS-3 un inicio o la continuación de algo que ya hemos pasado por alto? Porque a menudo, los descubrimientos más espeluznantes no son lo que vemos, sino lo que aguardaba nuestra mirada. MM